Hola, ¿qué tal? Continuamos con el capítulo 3 del libro de Génesis y hoy hablaremos desde el verso 10 en adelante. Dice así el verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí podemos ver que Adán se esconde por temor, pero también vemos que él trata de excusar su pecado. O sea, no aprovechó este momento para poder reconocer que él había pecado, que había desobedecido a Dios, y en vez de aceptar la culpa y de enfrentarse a las consecuencias, prefirió esconderse, alejarse de Dios y hacer su intento por esconderse, pues tuviera éxito. Pero el mejor consejo que podría darte, si en caso tú has pecado como Adán, claro que de repente no comiste un fruto, ¿no? Pero de repente hiciste algo que causó algún tipo de consecuencia, porque es un pecado y todos los pecados tienen consecuencias. Yo te aconsejo que no te escondas, ni corras, ni huyas, sino que reconozcas que has pecado. Cuando vemos que Adán dice: yo oí tu voz y tuve miedo, es la condición del hombre cuando peca. Adán no tenía miedo cuando se acercaba a Dios. Él se acercaba con total seguridad, con total confianza, pero después que había pecado, empezó a tener miedo. Su inseguridad era terrible. Por eso no quería que Dios lo viera. Desde Adán podemos ver que la gente se esconde de Dios y no quiere oír su voz, no quiere oír su palabra. Desde Adán empieza la decadencia de la humanidad. En el verso 11 podemos ver que dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Aquí podemos ver que Dios va directo al pecado, a la desobediencia. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? En pocas palabras, ¿por qué pecaste? ¿Por qué permitiste que el pecado hiciera ese efecto en ti? ¿Por qué tienes vergüenza? ¿Por qué? Si toda tu vida has vivido en paz, has vivido en tranquilidad, sin temor ni remordimiento, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahora podemos notar en el versículo 12 que Adán dice algo muy peculiar, algo que reafirmaría una de las consecuencias que traería el pecado. Veamos este versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Podemos notar el intento de Adán por buscar una excusa por su pecado. Podemos ver nuevamente que él no aceptó que había pecado, no asumió la responsabilidad, sino que buscó un culpable, en este caso una culpable, su esposa Eva. Y no solamente podemos ver que culpó a Eva, sino que directamente le estaba diciendo a Dios: tú tienes la culpa por darme una mujer así. La mujer que tú me diste me dio de comer, así que tú tienes la culpa. Imagínate lo que ocasiona el pecado. Pocos están dispuestos a reconocer sus faltas. Pocos. Pero la Escritura dice: el que confiesa su pecado prosperará. El que los retiene y los guarda, no pasa nada. Seguirás con tu culpa, con tu dolor, con tu vergüenza, siempre buscando culpables del por qué estás así, del por qué estás haciendo esto, del por qué de tu condición. Pero cuando tú aceptas que has pecado, que es tu responsabilidad, tu condición actual, entonces es ahí donde comienza la transformación, donde empieza el cambio. Es hora de que aceptes tu culpa y tu pecado. Que no seas como Adán, que no eches la culpa a nadie de lo que hiciste, sino que busques a Dios. Él no te va a rechazar. El que viene a mí, yo no le echo fuera, dijo Jesús. Si lo dijo Él, hay que confiar en esa palabra, porque es su palabra. Y después que Adán le echó la culpa a Eva y a Dios, vemos la respuesta que le da Eva.
porque Dios esta vez se dirige a Eva. Primero se dirigió a la cabeza del hogar, a quien Dios le había encargado que no se comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora veremos a la mujer hablando con Dios y vamos a ver qué está a punto de decirnos Eva. El versículo 13 dice así: entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Eva no estaba buscando culpables. Podemos rescatar eso de ella. Ella dijo la verdad. No le pudo echar la culpa a la serpiente. Simplemente dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Eva no buscó culpables. Dijo la verdad. Si Adán hubiera dicho: la verdad es que sí, me pareció rico el fruto y yo comí, pues hubiera sido más sincero. Eva fue sincera, porque déjame decirte, no está mal ser engañado. Lo malo es creer en ese engaño. Si tú crees en el engaño, entonces empezaste a recorrer el camino del pecado. En Romanos capítulo 1, verso 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuántas veces la humanidad escucha la verdad de Dios y prefieren escuchar las mentiras del mundo, las mentiras de la serpiente? Dios viene hablando siempre a través de mensajes como este, a través de predicadores en las iglesias, a través de evangelistas en las calles y en las plazas, pero las personas prefieren escuchar la mentira. Cuando tú cambias la verdad por la mentira, entonces tú vas a vivir siempre en mentira, aún sabiendo la verdad de Jesús. Cuando tú ves, cuando tú oyes, entonces ya no vas a tener excusa de que no viste y que no viste. Es hora de aceptar la verdad de Cristo. Siempre es mejor escuchar una verdad, así duela, que me duelan las verdades y que no me acaricien las mentiras. Es mejor escuchar una verdad, porque la verdad te libera, la verdad te sana. No escuches la mentira. Vimos acá que Eva, por escuchar un engaño, porque ella sabía la verdad de Dios. Dios le había dicho: no comas del fruto porque vas a morir. Ella había recepcionado la palabra que Dios le dio a Adán y que Adán pues le transmitió a ella. Pero ella prefirió escuchar una mentira, que es igual a una media verdad. Y pues por escuchar una mentira es que terminó pecando y siendo fuente de tentación para su esposo. Y ahora vemos el versículo 14 que dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Notamos que en este versículo Dios no le da ningún consejo. Dios no va a hacer que la serpiente cambie, porque no era la serpiente, sino era el diablo en la serpiente. No, aquí el juicio fue directo. Dios emitió un juicio contra la serpiente y ahora veremos lo que le dice. Le dice que iba a empezar a arrastrarse. O sea, esto quiere decir que la serpiente no era como ahora es, sino que posiblemente tenía patas y podía caminar sobre sus pies, así como todos los animales. Como los animales normales que vemos que todos tienen patas y caminan. Pero después de que Dios emite juicio contra la serpiente, yo me imagino a Adán y Eva recordando a la serpiente o viendo a la serpiente allí, tan hermosa o tan normal, porque no creo que Eva haya estado ante un animal horrible, si no se hubiera salido de allí. ¿Quién quiere estar con animales feos? Pero vemos que Eva conversó tranquilamente con este animal. Así que este animal, de lo bello y bonito que era, pues la maldición contra este animal pudo haber hecho entrar en temor a Adán y Eva. Sobre su pecho, de ahora en adelante, iba a andar. Ellos se preguntarían: ¿y ahora qué nos irá a decir a nosotros? Y en el verso 15 podemos notar una profecía. Leamos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Notamos una profecía del Mesías contra el diablo.
que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que le iba a hacer la guerra. Iba a haber un pleito, una enemistad. Ya el hombre no podría ver a la serpiente, hablando del animal, con normalidad. Hoy en día podemos ver que si se habla de serpiente o de culebra, la gente se asusta, porque está relacionado con la serpiente que se ve en este capítulo 3 o libro de Génesis. Y la enemistad era más que un simple terror y desprecio por una serpiente que se arrastra, sino que era una enemistad entre la humanidad y el enemigo, entre la serpiente y la humanidad. De hecho, que el enemigo siempre ha odiado a la humanidad. Pero desde este punto vemos una profecía. La humanidad odiará a la serpiente, al diablo. Pero cuando dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, estaba hablando de Jesús, porque Jesús, cuando vino al mundo, fue herido. Dice la Escritura que fue golpeado, fue azotado por nuestras rebeliones, pero el enemigo usó todos sus medios para poder matar a Jesús, herirlo. Sin embargo, a través de esta muerte, Jesús venció. Por eso la Escritura dice, tú le herirás en la cabeza, pero ella tan solo te herirá en el calcañar, en el talón, algo leve. La cabeza es el punto débil de todo animal, de toda persona. Un disparo o un golpe en la cabeza es un golpe de muerte. Por eso es que Cristo venció la muerte. Cristo venció al diablo. Ahora vamos al versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí notamos claramente la maldición a la mujer. Empezó por la serpiente, ahora le tocaría a la mujer, luego al hombre. Dios le dice a Eva, vas a dar a luz con sufrimiento. Se dice que los animales dan a luz con dolor, pero no es tan fuerte como el dolor de las personas, en este caso de la mujer, al dar a luz a los hijos. Y después Dios le dice a la mujer, y tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará sobre ti. Dios colocó al hombre como cabeza del hogar, pero las mujeres, cuando escuchan esta palabra, se sienten ofendidas, sienten que las personas que lo hablan son machistas y aún denigran a la mujer, y que somos iguales, y que dónde están los derechos de las mujeres. Por eso es que hay marchas feministas. ¿Por qué? Porque no se quieren someter a la Escritura. Y es difícil hablar de este tema porque la mujer es tan fundamental como el hombre. Pero el orden de Dios es que el hombre es el líder del hogar. La mujer es la ayuda idónea, es la esposa. Debido a esta maldición, la mujer tendría que luchar contra las ganas de gobernar a su marido, el deseo de ser la cabeza, de mandar. En esos tiempos no creo que la mujer de Adán haya querido gobernar sobre él. Quizás no lo decía, pero cuando comió del fruto, su deseo era ser sabia, era tener poder, era tener autoridad. El deseo nunca vino de Adán, sino vino de Eva. El deseo de querer ser más de lo que era. Ella como mujer había sido diseñada con un propósito, de ser su ayuda de Adán. Pero ahora Dios le dice, tu marido se va a enseñorear sobre ti. Y ahora, no es que así no fue al principio. Dios, por eso es que va con Adán cuando todo esto ocurre. Porque no era Eva la que tenía que dar cuentas, sino Adán. Porque él era la cabeza, repito. Y desde allí, esta maldición sería un dolor de cabeza para las mujeres. Por eso es que hoy en día cuesta tanto aceptar esta palabra. Si una mujer está viendo esto, quizás quiere darle más adelante, no quiere escuchar esto, porque el pecado hizo que esto se denigrara,
que el sometimiento sea nada, que valiera poco. Y debido a esta maldición iba a ser una lucha de la mujer, una lucha por someterse al marido. Pero si eres una mujer en Cristo, esta lucha será más aliviada, será distinta, la carga será otra. Y el pecado no solo ha corrompido la sumisión voluntaria de la mujer, sino también el liderazgo amoroso del hombre. Porque aunque la mujer tiene que someterse, el hombre debe ser amoroso, debe ser un líder amoroso. Y claro que le cuesta al hombre, porque está en sus genes del hombre dominar, mandar, liderar. Y a veces le va a costar hacerlo con amor. Tanto las mujeres como los hombres tienen mucho que aprender. Pero ese aprendizaje en Cristo es algo que va a tener un fruto. Cuando uno aprende de Cristo, entonces nuestra vida empezará a ser distinta. Ya no habrá ni esclavo ni libre, dice la Biblia, ni hombre ni mujer, sino que serán igual, serán uno en Cristo, porque en la humanidad, en nuestra carne, las cosas son difíciles. En Cristo todo cambia. Y ahora veremos el versículo 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. En estos dos versículos vemos la maldición al hombre, la maldición a la tierra que él trabajaría. Claro, la tierra sigue dando buenos frutos, pero son más los espinos y los cardos que producen. Los espinos y los cardos suelen salir más fáciles, suelen salir más rápido, pero los frutos buenos son complicados. Por eso el arduo trabajo del hombre. Antes del pecado, la tierra solamente daba buenos frutos. No había maldad, no había un corrompimiento de las cosas buenas, no había corrupción de la tierra. Todo era sano, todo era fructífero, todo era próspero. Pero el pecado dañó todo lo que Adán y la gente más adelante trabajaría, en este caso la tierra. Por eso esta maldición, espinos y cardos se producirá. Y vemos en el verso 19 que dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora vemos el sudor, el trabajo arduo. Con el sudor de tu frente tú vas a comer. Y esto no quiere decir que Adán no trabajaba. Ya lo hemos visto anteriormente. Adán trabajaba antes de que la maldición fuera dicha por Dios hacia él, sino que Adán trabajaba con alegría, trabajaba sin cansancio, todo era distinto, no había muerte, no había dolor, no había nada malo. Pero el pecado sí trajo el cansancio, el sudor, el agotamiento, el esfuerzo que te llevaría a de repente quejarte, como la mayoría de personas hoy se quejan de su trabajo. ¿Por qué? Por la maldición misma que trajo el pecado. Con sudor ahora tú vas a comer. El dolor y el sufrimiento llegaría al hombre para ganarse el pan. Ahora el dolor y el cansancio serían parte del trabajo. Eso no era así antes. Pero con Cristo las cosas son distintas. Pues polvo eres y al polvo volverás. Dios emitiendo este juicio de muerte contra toda la humanidad. Porque vemos que toda la gente muere. Cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, todos mueren. Nadie se escapa de la muerte. La diferencia es que los cristianos, los creyentes en Cristo, ellos viven para siempre en Cristo Jesús. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué quiere decir eso? La ley nos da a nosotros un conocimiento del pecado. Sin ley, tú no sabes que has pecado. Aunque tienes conciencia, debe haber una ley para que sepas qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley, nos salvó de esa maldición. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte.
El pecado te lleva a la destrucción, pero Cristo nos redimió de eso. Esto quiere decir que todos los cristianos tenemos vida solo en Cristo. Todas las personas tienen vida en Cristo, no importa de qué religión seas. Si eres un creyente en Cristo, tú tienes vida. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de la restauración de todas las cosas. Tan solo recuerda algunas escenas que pasó Cristo. Por ejemplo, en el Getsemaní, cuando sudó gotas de sangre. Esas gotas de sangre fueron suplantadas por el sudor que ocasionaría el trabajo cansado del hombre. Los espinos y cardos que también hemos leído serían suplantados por la corona de espinas que Jesús cargó en su cabeza, como si fueran perlas, diademas, que obviamente irían en la corona de un respectivo rey. Cristo fue quien llevó las espinas en su cabeza para librarnos también de la maldición de la tierra, no solamente del trabajo. El trabajo iba a ser redimido, iba a ser distinto por Cristo, porque Él sudó gotas de sangre por nosotros. Pero no solamente eso, sino que colocó su cabeza para que los espinos y los cardos, esa maldición de la tierra, pues fuera absuelta por Él. Y la muerte que produjo el pecado, la separación entre Dios y el hombre, y la muerte física que se ve aquí cuando Dios le dice al hombre: tú eres polvo y al polvo volverás. Cristo probó la muerte por nosotros. Él murió por nosotros para darnos vida. Estas tres escenas que nunca las olvidemos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y ahora veremos el verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que quizás siempre hemos dicho Adán y Eva en el huerto del Edén, pero en realidad recién Adán le está colocando el nombre a su mujer. La mujer no tenía un nombre, o sea, no era un nombre femenino. Eso lo podemos confirmar en Génesis 5:2, donde dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Nunca Dios le dio el nombre de Eva a la mujer, sino que les llamó Adán a los dos, que significa humanidad, la humanidad. Interesante. Pero Adán en este momento le colocaría por fe Eva, porque era o iba a ser madre de todos los vivientes, porque ella traería descendientes, ¿no? Iba a traer hijos, de lo cual nacería la simiente que aplastaría la cabeza a la serpiente. Adán recibió la palabra que Dios le dio a Eva. Por eso es que le dice: ella es la madre de todos los vivientes. Solamente notamos en la escritura que la mujer fue llamada esposa y ayuda idónea. Esposa cuando fueron marido y mujer, cuando se dice: y dejará el hombre su padre y su madre, y se unirán y serán una sola carne. En ese matrimonio ellos fueron esposos, ella fue la esposa en este caso, y también fue ayuda idónea. Y le haré ayuda idónea, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Eso fue lo único que se habló de la mujer hasta ese entonces, y ahora vemos el nombre que le colocaría Adán a su mujer, Eva. Ahora vamos al verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que Adán y Eva fueran vestidos, tuvo que intervenir Dios. Y Dios tuvo que hacer un sacrificio. Las pieles no vienen de una hoja, ni de algo de la tierra que no sea de animales. Dios tuvo que sacrificar a un animal por primera vez. Por primera vez hubo muerte para que ellos sean vestidos. Y esto demuestra el amor de Dios que tenía sobre Adán y Eva, porque Él fácilmente los hubiera dejado allí con sus hojas de higuera, pero Él no hizo eso. Él los vistió, los cubrió, porque ese siempre ha sido el deseo de Dios: cubrir a las personas de sus pecados, redimirlo. Así como Cristo vino a este mundo a morir por nosotros para vestirnos con su luz, con sus ropas, para no sentir vergüenza de nuestro pecado. Ese es el amor de Dios.
en medio de tanto caos y de tanto juicio, el amor de Dios se ve reflejado en este texto, al cubrir a sus hijos que habían desobedecido a su voz. Y este versículo nos deja una enseñanza, que hay dos religiones. Una religión que es la religión de las hojas de higuera, que hace que la gente quiera cubrir su pecado con sus buenas obras, con sus buenas acciones, pero no, será inútil. Y la otra religión es la de dejarse cubrir por Dios, a través de Cristo. Dos religiones, los que quieren cubrir o encubrir sus pecados, o excusar sus pecados, haciendo buenas cosas, cubriéndose ellos mismos, o dejarse cubrir por Cristo, por Dios. Y ahora el verso 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Verso 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Verso 24, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos a Dios haciendo un acto de misericordia, y aunque pareciera que fuera cruel Dios botándolos de un hábitat placentero y bueno, era necesario que ellos salieran de ese lugar donde se encontraba el árbol de la vida. Necesitarían salir de allí. ¿Para qué? Para que no comieran de ese árbol de la vida, ya que ese árbol de la vida les daría vida eterna. ¿Y ustedes se imaginan el pecado viviendo para siempre? La gente viviendo en su pecado para siempre. No. El árbol de la vida es para que la gente viva en Cristo, y eso lo viviremos más adelante. Cuando nosotros estemos en el cielo, tendremos un árbol de la vida. Por su misericordia, Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del huerto para evitarles el sufrimiento de vivir para siempre como pecadores. Ellos no podrían vivir así. Dios no quería que vivan así. Por eso los sacó. Y luego vemos que puso guardianes para que ellos no entraran más. Pero todo esto era un acto de misericordia y de amor. Hasta aquí terminamos el capítulo 3 de este libro de Génesis. En el otro video hablaremos del capítulo 4, donde conoceremos a Caín y Abel y todo lo que pasó con ellos. Espero que estos videos estén siendo de bendición para tu vida y de edificación a tu alma, a tu hombre interior, y que crezcas siempre en el conocimiento de Dios, porque cuanto más conocemos a Dios, más nos enamoramos de Él. Que Dios te bendiga. Bye.